Ok, muy bien. Entonces, uno de los órganos del sistema linfático son los ganglios linfáticos, que ya hablamos de eso, y ahora hablamos del timo. El timo, no hay timón, no, porque es famoso en el examen timón me ponen. Timón y pumba yara. El timo es un órgano linfoide clave en el sistema inmunológico, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Su principal función es la maduración de los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco crucial en la inmunidad adaptativa, que es la parte del sistema inmune que responde de manera específica a patógenos que el cuerpo ya ha enfrentado o vacuna. Va epas y se upea. El timo entonces es un órgano que su maduración termina, hablando mal y pronto, durante la adolescencia. Desde el que están en la bolsa uterina, en la placenta, ahí ya empieza a actuar y a trabajar el timo. El timo se encuentra más o menos detrás del esternón, por ahí está ubicado. Su función entonces es la de la maduración, o sea, se produce un cierto tipo de linfocito, porque los linfocitos, como les digo, se dividen otra vez en B, T, ¿verdad? Bueno, justamente hay un linfocito T que se madura en el timo durante la infancia y la adolescencia. Ese es su etapa clave para que después de adulto nuestro timo ya pueda detectar, o estas células, estos linfocitos, perdón, puedan ir detectando ya, cuando Soledad tenía 5 años, este virus ya le agarró. Entonces, qué sé yo, Soledad ahora teniendo veintitantos, ya no le invade o ya no le afecta ese virus, porque ella cuando tenía 5 años ya tuvo ese virus. ¿Y qué hizo el cuerpo? Reaccionó el cuerpo ante ese virus para destruirle. Entonces, ¿qué pasa en la adultez? Gracias a que estos linfocitos T tienen memoria, ya después de adulto, ya no te podés enfermar del mismo virus porque ese vos ya tuviste. Entonces, ¿qué pasó? Tu cuerpo ya creó una inmunidad, una barrera de protección contra ese virus específicamente. Dígame si no es maravilloso nuestro cuerpo. Sí, profe. Entonces, tanto es así, esa es la inmunidad adaptativa. Entonces, cuando nuestro cuerpo ya se enfrentó a un patógeno, a un virus, bacteria, hongo, protozoo, lo que fuere, ya se enfrentó a ese y le ganó. Entonces ahí creó ya una barrera, una inmunidad. Y ese agresor que ingresó ya se volvió bueno, pero se quedó dentro de nuestro cuerpo. Entonces cuando vienen y quieren ingresar el mismo virus, el que se amigó con nosotros le dice, mira, no, acá yo no puedo entrar porque ellos son mi capé, ellos son mi socio, ¿verdad? Entonces, Ceausescu y no te afecta, ¿verdad? Esa entonces es una de las principales funciones que tiene el timo. Hace que madure el linfocito T dentro de su interior desde la niñez, principalmente desde la niñez hasta la adolescencia. Y después ya tiene memoria. Por eso es que es muy importante que los chicos creen su propia inmunidad. ¿Qué pasa hoy en día? Llueve y fulanito no voy a andar descalzo, menganito no te voy a que mojar, sultanito no voy a pisar el barro, menganito quédate nomás acá. Entonces no creamos inmunidad, no le creamos inmunidad a nuestros chicos. Nosotros en nuestra época andábamos descalzos, corríamos, jugábamos, saltábamos, ¿qué es lo que nos hacíamos, verdad? Nunca nos pasó nada. En un 80%, nunca no nos pasó nada.
hablando de fractura, hablando de, qué sé yo, salió de su lugar mi hueso y demás cosas, ¿verdad? Un ratito. Ay, quería estornudar. Entonces, o qué sé yo, si bien andábamos y por la vida, ¿verdad? Pero después rápido nos curábamos. Sin embargo, hoy en día los chicos, qué sé yo, un viento surca y ya se engripa. O qué sé yo, estaba jugando, se tropezó, se fracturó. Entonces, no creamos inmunidad en nuestros chicos. Y peor aún porque todo el día están con el teléfono, todo el día están con la tablet, con la tele, no se mueve, no juega, no corre, no salta, nada no hace. Entonces, nosotros mismos logramos hacerle tonto a nuestra inmunidad. Por eso es que los chicos se engripan y nunca se curan. Sabrá Dios cuándo pues, se van a curar, ¿verdad? 2, 3 meses a 40 y están con su catarro, están ahí todo con su pecho, todo con chillidos, de medicamento en medicamento, no voy a cambiar mi médico porque no le hace luego nada, no porque este remedio no le hace luego nada y cosas así, ¿verdad? Entonces no se crea esa inmunidad adaptativa, cuesta ya. Y eso también muchas veces depende de la alimentación y muchos otros factores, pero siempre tenemos que hacerle relación o darle alusión también a que suele ser por eso también, porque ya no nos exponemos, ya no estamos más al aire libre. Y bueno, y también pasa que muchas veces ahora mismo tampoco ya no es apto ni nuestro clima, ¿verdad? Pero es lo que la función, como les dije, la maduración de estos linfocitos T fue lo que les mencioné, ¿verdad? Ayudan a producir y a madurar, a que maduren estos linfocitos dentro de la médula ósea en principio y después pasan al timo. Y ahí ya desde la niñez hasta la adolescencia se van adaptando y haciendo memoria para la adultez. Muy bien. El bazo es otro de los órganos del sistema linfático y está encargado justamente, o sea, desempeña funciones esenciales para la inmunidad y el mantenimiento de la sangre. No es que en el vaso se produce la sangre, pero también participa en esa producción. El vaso actúa como un filtro natural de la sangre. A medida que la sangre circula por el vaso, este órgano elimina microorganismos, toxinas y otras partículas extrañas, ayudando a proteger el cuerpo de infección. Entonces, purifica nuestra sangre. Cuando pasa la sangre a través del sistema circulatorio, pasa al vaso. ¿Qué es lo que hace el vaso? Limpia. Limpia, entonces purifica, para que después cuando vuelva otra vez al torrente sanguíneo o pase ya por el torrente sanguíneo nuevamente, ya salga sangre más limpia que antes. Y Profe, sí, te escucho. ¿qué parte del cuerpo está situado el vaso? Y acá justamente teníamos nuestra imagen. Acá, del lado derecho, izquierdo, perdón, de nuestro cuerpo sería. Entre, más o menos, entre la costilla. Esta zona sería. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Un ratito. Me aguantan un ratito, chicas, y vuelvo. Un minutito. Ok. La... Mi wifi quería macanear. Bueno, continuamos entonces. Bueno,
Otra de las funciones, en este caso, del vaso, serían también, o sea, se encarga también de eliminar glóbulos rojos viejos o dañados. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de lo que es nuestra sangre propiamente, como menciona acá, cuando pasa del sistema circulatorio por el vaso, la sangre se purifica. O sea que va eliminando los desechos, las cositas que no le sirve a la sangre, va a ir eliminando. Y una de esas cuestiones es la eliminación justamente o de destrucción de los glóbulos rojos viejos o dañados. ¿Para qué? Para que eso no esté circulando por ahí todo sucio, todo viejo, todo feo, ¿verdad? Entonces le elimina el vaso para poder purificar la sangre para que vuelva otra vez a realizar sus funciones normales. Estos eritrocitos, o sea, glóbulos rojos desgastados, son fagocitados por macrófagos en la pulpa roja del vaso. Dentro del vaso otra vez, nosotros tenemos macrófagos que son como los reconstructores de nuestro cuerpo. La palabra fagocitar, se escucha mucho, se fagocita, va a fagocitar tal cosa, o fagocitó esto, fagocitó lo otro, ¿verdad? Fagocitar es comer, hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sangre ya, eritrocitos viejos, desgastados, que ya no funcionan, ¿qué pasa? Se fagocita. El vaso se encarga de que los macrófagos que están dentro de él, porque dentro de nuestra sangre tenemos macrófagos. Los macrófagos son, como les digo, es parte también de la inmunidad que se encarga justamente de comerse a todo aquello que no es parte del cuerpo o que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a dibujar. Por poner de ejemplo, a ver, vamos a poner de ejemplo que este es un hueso. Acá. Se rompió el hueso. Vamos a poner, se rompió así. Se rompió el hueso. ¿Qué va a pasar en ese caso? Van a venir justamente los agentes inmunitarios, los osteofitos en este caso, como su nombre lo dice, va a osificar otra vez este tejido dañado. Entonces, va a ir eliminando, perdón, va a ir modificando otra vez el tejido. A ver, un ratito. Va a ir modificando esto. Va a querer rellenar otra vez esto para que sea otra vez un tejido sano, ¿verdad? Al hacer esto acá, al reconstruir otra vez ese hueso, esos osteofitos, se queda todo shalay acá su reconstrucción, ¿verdad? Ese famoso que mandamos a revocar y revocamos y le revocamos y le revocamos y no hay casos ahí va y ve que su revoque que es lo que era antes nuestra pared, ¿verdad? Por poner ejemplo. Entonces ahí actúan los macrófagos. Se van y fagocitan todo esto excedente de lo que sería un hueso roto, en este caso, y empieza a modificar. Elimina y se queda otra vez intacto como tenía que estar. Esa es la función entonces del, justamente de los macrófagos. Por eso, los macrófagos son parte de la inmunidad que se van a ir a ayudar a que luzca bien o a que quede bien reconstruido alguna cosa, ¿verdad? Tanto fractura, herida o simplemente en el caso de los filtrados. Por eso es que, como menciona acá, los macrófagos dentro del vaso
se encargan de fagocitar, o sea, se encarga de comerle a esos eritrocitos viejos o dañados. Eh, descompone o descompone sus componentes como el hierro para ser reutilizados en la producción de nuevas células sanguíneas. No es que eso se va a comer porque se tiene que comer para que quede todo lindo y chuchi, no. Justamente se vuelve se fagocita para poder volver a reconstruir otro tipo de eritrocito, pero nuevo ya. Entonces, eso es lo que pasa dentro del vaso y es lo que de repente la gente malentiende y piensa que en el vaso lo que se produce es la sangre. Y no es así. Ahí se purifica más bien, ¿verdad? O se mejora la sangre, hablando mal y pronto. Las amígdalas y adenoides. Siempre escuchamos, oye, operatas y una adenoide. O no porque se le va a sacar su amígdala y cosas así, ¿verdad? Las amígdalas y adenoides son parte del sistema linfático y actúan como barreras de defensa en la zona de la garganta y las cavidades nasales, protegiendo al cuerpo de infecciones en una fase temprana. La amígdala, por su parte, son masas de tejido linfático ubicada en la parte posterior de la garganta, Las amígdalas detectan patógenos como bacterias y virus que ingresan por la boca o por la nariz, tapándolos y alertando al sistema inmune. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier agente agresor que quiera entrar, tanto por la boca o por la nariz, primero va a pasar justamente por la amígdala. Acá, en nuestra amígdala, es donde se va a detectar que hay algo que quiere ingresar al cuerpo y no tenemos que permitir eso. Entonces, ahí la alerta al sistema inmunológico para justamente ir a atacar a ese microorganismo y para poder frenar el problemita, ¿verdad? Entonces, en las amígdalas los linfocitos se activan para atacar estos microorganismos. Es la respuesta inmunológica, ¿verdad? Desencadenando una respuesta inmune rápida para prevenir la propagación de la infección al resto del cuerpo. Suele ocurrir mucho. Me duele la garganta, parece que me voy a gripar. Y unos cuantos días te molesta, pero después pasa. Parece que, no parece que, ¿cómo es que dice? Chejaveré, no sé qué dice la gente, ¿verdad? Chejaveré la gripe, no sé qué dice, ¿verdad? Tipo que le chuleó nomás y no, le amagó. El famoso le amagó. Y eso es porque quizás justamente en las amígdalas se detectó el virus o la bacteria y le frenó. Entonces respondió de manera rápida la inmunidad, nuestro sistema inmune, y entonces frenó la patología, frenó que yo me engripara. Ocurre en algunos casos y en otros casos evidentemente no, ¿verdad? Cuando el virus es muy fuerte ya, logra pasar y zafa de las amígdalas. Entonces, y ahí es que se generan las enfermedades también. El Profe, adenoides, para la gente que no conoce o que no ubica, está en esta partecita de manera lateral, muy cerca de lo que es también por encima más o menos de la garganta sería. Por eso es que el adenoide usualmente cuando se retira, por qué sé yo, por un aumento, una dilatación del adenoides, realmente hacia ciencia cierta no sé por qué se suele retirar, pero sé que es porque la masa crece, ¿verdad? Por la hipertrofia de la masa, ¿verdad? Usualmente lo normal sería este tamaño, pero cuando empieza a afectar, cuando empieza a crecer esto, empieza la persona a tener problemitas al dormir, al respirar, obstaculiza el trayecto de las vías respiratorias y a raíz de eso es que usualmente hay personas que hablan por su nariz o roncan y suelen tener varios problemitas. Por eso es que usualmente se retira. ¿Y cómo está? Justamente es nuestra fosa nasal
y, o sea, es la fosa nasal, viene acá y pasa por debajo, ¿verdad? Ahora pintar un ratito. Más o menos este sería el trayecto de la respiración, sería más o menos así, acá y baja. Y el de la boca, el tracto digestivo, ya sería más bien acá, acá y baja. En teoría, ¿verdad? Está la epiglotis. Ok. Entonces, por eso es que usualmente molesta a la hora de inhalar, al respirar o al dormir, está todo taponada la nariz, hablamos por la nariz porque no hay una buena fonación. Y es justamente porque al crecer esto ya obstaculiza el paso del aire. Entonces ahí ya empiezan los millones de problemas ya con ese tipo de personas. El adenoides está ubicado en la parte superior de la garganta, detrás de la cavidad nasal. Las adenoides también son masas de tejido linfático. Su función es similar a la de las amígdalas, filtrar el aire que entra por la nariz y atrapar patógenos antes de que lleguen a los pulmones. Respuesta inmunológica. Las adenoides producen linfoides y activan una respuesta inmunitaria frente a infecciones respiratorias. Todos estos órganos o glándulas van a ir trabajando para combatir la infección, para que nosotros no nos podamos enfermar, ¿verdad? La defensa inicial es la defensa inicial contra las infecciones. Juntas, tanto las amígdalas como las adenoides forman el anillo de Waldeyer, que es una primera línea de defensa contra patógenos que entran tanto por la boca o por la nariz. De cualquier manera, nos va a defender la adenoide también. Su capacidad para capturar y neutralizar gérmenes previene muchas infecciones respiratorias y de garganta. Entonces, esa es su capacidad inmunitaria en conjunto también. Las amígdalas están acá y la adenoides acá. Ambas protegen tanto a la parte respiratoria, de hecho, más bien luego para la parte respiratoria. Porque nosotros, por más que estemos hablando, también estamos respirando. Muy bien. Ok. Y por último, la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso ubicado en el interior de los huesos y desempeña un papel fundamental en el sistema inmunológico al ser el principal sitio de producciones de células sanguíneas, incluidas las células inmunitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que las células sanguíneas se producen en la médula ósea, dentro de los huesos en este caso. La producción de linfocitos también. La médula ósea produce los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco esencial para el sistema inmunológico. Existen dos tipos principales de linfocitos que se encargan de la médula ósea: los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B maduran en la médula ósea y se desarrollan también ahí. Son las que producen los anticuerpos, que son proteínas que identifican y neutralizan patógenos como bacterias y virus. Entonces los linfocitos B forman o producen los anticuerpos que van a ir detectando bacterias y virus. A modo de resumen. Los linfocitos T, aunque se originan en la médula ósea, migran al timo, que fue lo que estuvimos hablando, y desempeñan funciones claves en la inmunidad adaptativa. ¿Qué era inmunidad adaptativa? Sí, cuando tú te da una enfermedad en la infancia, el timo reconoce la enfermedad cuando seas grande. Excelente. Entendí yo Es así. la memoria inmunológica. Hablando así, a modo de resumirlo.
No, es que el timo es lo que hace. Los linfocitos T hacen eso, pero los linfocitos T se producen en el timo. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. No sé. Producción de células inmunitarias. Además de los linfocitos, la médula ósea produce otras células fundamentales del sistema inmunológico. Y acá encontramos como los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y células dendríticas. Los macrófagos se derivan de los monocitos que se producen en la médula ósea también. Los macrófagos fagocitan, o sea, comen, devoran, ¿verdad? Y destruyen patógenos, restos celulares y células dañadas. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes y la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas. Se producen en grandes cantidades en la médula ósea y actúan en la inmunidad innata. Células dendríticas, estas células actúan como mensajeras entre la inmunidad innata y la adaptativa, presentando antígenos a los linfocitos T para activar una respuesta inmune más específica. Entonces, estas son otra vez células de inmunidad, como les dije, que van a ir actuando en determinados momentos justamente para contrarrestar o evitar que se produzcan algún tipo de enfermedad. Ahora bien, las funciones del sistema linfático, del sistema ya linfático. Drenaje del exceso de líquidos, evidentemente, para poder eliminar o reducir ese exceso de líquido del sistema que el sistema circulatorio no absorbe. Transporte de grasas. Mencionar el rol de los vasos linfáticos en la absorción de grasas, perdón, en la absorción y transporte de lípidos desde el sistema digestivo. Defensa inmunológica. Describir cómo el sistema linfático responde a patógenos filtrando linfa y destruyendo agentes infecciosos mediante linfocitos. Y mantener el equilibrio de fluidos. O sea que, entonces, si yo les pregunto cuáles son las funciones del sistema linfático, drenaje de exceso de líquidos, transporte de grasa, defensa inmunológica y mantener el equilibrio de fluidos. Y por último, la importancia del sistema linfático. ¿Para qué es lo que es importante nuestro sistema linfático? Prevención de infecciones, evidentemente, y en primer lugar, luego. Hablamos tanto durante toda la clase de que combate infecciones, destruye patógenos, te alerta de que hay algún virus que quiere ingresar. Entonces, evidentemente, previene infecciones. Mantiene el equilibrio de lípidos, justamente por ese drenado, ¿verdad? Regula el volumen del líquido intersticial y su impacto en la salud cardiovascular. Hace que sea menos espesa esa sangre, más limpia, más purificada esa sangre. Detoxicación del cuerpo. Evidentemente, gracias a que justamente absorbe los desechos y ciertas sustancias que ya no le va a servir al cuerpo, eso justamente, como les digo, va a absorberse a través del sistema excretor, que es el sistema urinario, y ahí se va a eliminar a través de la orina. Entonces, evidentemente, le estamos limpiando el cuerpo, estamos purificando el cuerpo. Y por último, la intervención en enfermedades. Explicar su importancia en el cáncer, metástasis linfática, linfedema y enfermedades autoinmunes. Entonces, de ahí se desglosa y se empieza otra vez a hablar y a trabajar en base a eso. Pero ahí en ese punto no vamos a entrar porque ya sale un poquitito del contexto. Pero, como les digo, muchas de las células linfáticas se producen entonces en la médula ósea y de ahí nomás saquen el indicio de que muchos tratamientos, por ejemplo, en el caso de la leucemia, por ejemplo, se tratan justamente en la médula ósea. Entonces, es el que, en teoría,
en el sitio, en el punto exacto de donde justamente proviene nuestra inmunidad. Muy bien. ¿Hay algo que quieran preguntar, que quieran consultar, que no hayan entendido? Profe, Te escucho. ponele que unos 10 años yo tuve problemas de las amígdalas. Sí. Andaba en el hospital, nomás yo me iba, pero después yo me fui junto a un doctor que se especializaba en eso. A mí en el hospital me daba amoxicilina, la Sí. pastilla más grande para cuando tu garganta se te cierra. Después yo me fui yo llegué hasta un punto en el que yo una semana yo ya no podía ni tragar ni saliva. Y ya cuando yo ya no podía más me fui a parar al hospital a emergencias médicas porque yo ya entré en ese que temblas todo. Ay, se me fue la palabra. De tanta fiebre que no me dejaba, porque no me Ah, dejaba la fiebre por más que yo. estás convulsionando. Eso. Y a mí me aplicaron, no amoxicilina, ese remedio que es más fuerte para infecciones fuertes. Y me dejaron en observación por media hora. Ah, Eh, el remedio es, antes de llegar, es una escala menos de la morfina. la Y, endorfina, y no, los corticoides. algo así, Gina, pero no era eso, Gina, porque me aplicaron, se me fue el nombre del remedio, porque una vez nomás se me aplicó. Ya. Las Después de eso, camisetas, compañera. Esa no, no, este no es. la camisetina Porque a mí es me aplicaron, amoxicilina. sí, pero no es el remedio que me Ah, no, no, aplicaron claro. porque a mí me aplicaron el líquido y era fuerte y yo tenía que estar en observación para ver si tenía, porque a mí ya